El Banco Interamericano de Desarrollo hizo una sugerencia en días pasados en torno a lo que debería ser la magnitud de la inversión pública en educación en los países de la región, recomendando que los países deben invertir el 8% del PIB. Como se sabe, República Dominicana ha venido dando una gran batalla en los últimos años para elevar la inversión pública en educación a los niveles en que se encuentra actualmente de 4% del PIB. Si uno analiza lo que esto significaría en los próximos años, o sea, la inversión del 4% del PIB, como ustedes pueden ver en pantalla, en el año 2030, el gobierno dominicano estaría destinando 440.000 millones de pesos a la inversión pública en educación. Esto por el hecho de que como el PIB, en términos corrientes o nominales, como le llaman los economistas, se proyecta que va a estar creciendo cerca de un 9% cuando se incorpora también el efecto de la inflación en su cálculo nominal, un 4% de una cantidad que va a ir aumentando cada vez más todos los años lo lleva a este nivel. Y uno dirá, bueno, esto para un país como República Dominicana, ¿cómo podemos decir si es un monto suficiente, si el gobierno se está esforzando todo lo que se podría esforzar para realmente llevar a cabo este nivel de inversión? Cuando uno analiza en los países de la región el gasto público en educación como porcentaje de los ingresos del gobierno, o del gasto total del gobierno, que sería lo más relevante. Por ejemplo, uno tiene ahí que en el caso de la República Dominicana prácticamente el 9%, el 29% de todo el gasto del gobierno se está yendo a educación. Solamente Costa Rica con un 31% nos supera. Esto quiere decir que realmente el ímpetu que el gobierno le está metiendo al sector educativo es realmente el segundo más intenso de toda la región, incluyendo países como Chile, Guatemala, etcétera, Brasil y Perú, donde la magnitud del gasto destinado a educación como porcentaje del gasto público total se mueve entre un 15 y un 20, un 21%. O sea, el promedio de la región está en un 20,44, en República Dominicana está en un 29%, lo que sin lugar a duda es relativamente alto. Uno se pregunta si la magnitud del gasto público en educación como porcentaje del PIB es una variable que nos permitiría predecir los resultados de las pruebas que toman estudiantes en diferentes países del mundo en términos de ver su nivel de comprensión, su nivel de educación, de calificación en diferentes áreas. La prueba global más famosa que hoy día se recoge cada 3 años a nivel de varios países del mundo, cerca de 70 países del mundo, es la prueba PISA. Es una prueba que la última que se impartió fue en el año 2015. La próxima se va a impartir en este año 2018. Cuando uno ve los resultados de las calificaciones promedio de los estudiantes de los países que tomaron estas pruebas y contrasta esos resultados promedio en el área de ciencias, matemáticas y lectura, y saca el promedio y lo compara con el gasto del gobierno en esos países en educación como porcentaje del PIB, ustedes van a ver un gráfico como esto que se ve en pantalla, que se ven una serie de puntos desordenados, no parece tener ningún orden en particular. Si usted dice, bueno, pero eso es una relación positiva, negativa, puede ser cualquier cosa. Eso lo que nos quiere decir a nosotros es que usted tiene países que no gastan tanto en educación como porcentaje del PIB, como es el caso quizás de Singapur, de Macao, de Hong Kong, etcétera, de China, y en cambio sus estudiantes sacan notas muy altas. Y tiene el caso de países que se gasta mucho más, como algunos países de América Latina que gastan 5, 6, 7% del PIB, y las pruebas de los estudiantes que se examinan, los resultados promedios,
dejan mucho que desear. Entonces, este es un primer señalamiento que hay que cuidar, porque podría llevarse una impresión errada la gente pensando de que aumentemos la inversión del gobierno en educación como porcentaje del PIB y eso al cabo de un tiempo no va a generar un aumento cualitativo en los resultados de los estudiantes dominicanos en estas pruebas de aptitud internacional. Y eso no necesariamente es cierto, porque va a depender en qué usted está gastando el dinero en educación y si ese gasto en dinero en educación se está realmente traduciendo o no en una mejora en el proceso de impartir docencia y de adquirir enseñanza. No siempre eso es así, usted puede gastar mucho dinero, construir nuevas aulas, aumentarle dramáticamente los salarios a los profesores y quizás eso no se traduce par y paso en una mejora de la calidad de la educación que provee el sistema educativo, quizás porque los maestros que están impartiendo docencia exhiben un déficit cualitativo considerable y quizás muchos de ellos no son reentrenables. Quizás el proceso de reentrenamiento de los maestros ha ido más lento de lo que se pensaba y en consecuencia usted puede estar durante un buen tiempo gastando mucha plata y al final los estudiantes seguir sacando las mismas calificaciones. Si uno, por ejemplo, presenta el resultado, fíjense aquí ya, no como porcentaje del PIB, sino como porcentaje del gasto público en educación, con relación al gasto total que hace el gobierno, de nuevo, parecería que no existe una relación en el sentido de que mientras más gasto de mi presupuesto público, mayor calificación obtengo. Todo lo contrario, ahí en ese gráfico, si uno lo ve, parecería existir una tendencia negativa ligera, indicando que mientras menos usted gaste, más calificación promedio sacan estos estudiantes. Es algo realmente extraño, pero es algo que está siendo influenciado por el hecho de que hay una serie de países en el Asia que los gobiernos no están gastando tanto como porcentaje del PIB o tanto como gasto promedio de educación dentro del gasto total en el marco de las finanzas públicas y los estudiantes están sacando altas calificaciones. En cambio, países como Dominicana, que están gastando un 29%, usted tiene que las calificaciones promedio son bajísimas. Si usted, por ejemplo, toma esta tabla que le estamos mostrando, que son los resultados de las mejores notas, los 10 países que obtuvieron sus estudiantes las mejores notas, el país que mejor calificación obtuvo como grupo de sus estudiantes fue Singapur, con 548 puntos promedio. Le siguió Hong Kong, 533, Japón, 529, Macao, en China, 527. Después, sorpresivamente, Estonia, con 524. Taiwán, de nuevo, del sudeste asiático, 524. Canadá, 524. Finlandia, 523. Corea del Sur, en el sudeste del Asia, 519. Y Beijing, Sichuan, Jingin y Guangdong en China con 514. O sea que de los 10 países de mayor calificación, hay 7 que están localizados en el sudeste asiático. Esto es un reflejo de que algo tienen esos sistemas educativos que no tienen los de los países occidentales que están demostrando, y los de América Latina, mejores resultados. Eso sucede a pesar de que, por ejemplo, Singapur, como ustedes ven en la tabla, apenas invierte el 1.5% del PIB en educación. Hong Kong invierte en el 1.9%, Japón el 2.7%, Macao el 1.2%. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que esos países sacan esas calificaciones y no llegan al 4%? Bueno, primero porque depende de cuánto es el PIB. Y segundo, depende de la calidad de los maestros que tienen esos países. Taiwán invierte el 2.5%, Corea del Sur el 3.6% y China en general está invirtiendo el 2.3%. Por eso, más que concentrarse en el PIB, que es lo que está sugiriendo el Banco Interamericano de Desarrollo y que a nosotros no nos parece una recomendación sensata, porque el PIB puede ser cualquier cosa, puede ser muy alto o puede ser muy bajo. Y quizás si el PIB es muy alto y las recaudaciones son muy bajas,
usted decirle a un país que invierte el 8% del PIB implicaría tener un déficit fiscal quizás del 6 o el 7% del PIB. Y eso generaría una hecatombe macroeconómica. Quizás un país que tiene un PIB bajo pero tiene una alta presión tributaria podría invertir mucho más del 4% del PIB. O sea que estas recetas de recomendar gasto en porcentaje del PIB son de las cosas más absurdas que se han inventado algunos organismos multilaterales de financiamiento y que no soportan ninguna prueba sensata. Más interesante que eso es ver, por ejemplo, esto que está aquí, que es el gasto público en educación por habitante medido en dólares corrientes. Y ahí sí se ve claramente que a medida que el gasto público en educación per cápita en dólares corrientes es mayor tiende a ser ligeramente, tampoco es que es perfectamente definida, mayor es la probabilidad de que los estudiantes saquen un mejor resultado. Claro, eso es después de muchos años de inversión. Si usted lo mide en dólares corrientes de paridad de poder adquisitivo, como es esta gráfica que tenemos aquí, también se ve una tendencia positiva, lo que quiere decir que a mayor gasto público en educación per cápita, medido en dólares corrientes de paridad de poder adquisitivo, la probabilidad de que ese país esté en el rango alto de calificación de sus estudiantes en las pruebas PISA también aumenta. Y esto es un indicador que a nosotros nos parece que hace mucho más sentido y es mucho más razonable que fijarlo como porcentaje del PIB. Miren cómo quedamos, por ejemplo, con América Latina en este gráfico cuando vemos el gasto público en educación per cápita en dólares corrientes. Estamos más o menos en el medio, con 1.300 dólares aproximadamente, por debajo de Chile, que está con 4.700, y por debajo de Colombia, de México, Uruguay, Costa Rica, Brasil y Argentina. Pues esos son países que tienen niveles de ingreso más altos que República Dominicana. Si lo medimos en paridad, que es como habría que medirlo, en paridad de poder adquisitivo, o sea, un dólar que compra lo mismo en cada uno de estos países, República Dominicana aparece como el sexto país de la región que más se está gastando en educación primaria y secundaria por habitante en dólares corrientes de paridad de poder adquisitivo. Y esto refleja, por tanto, que el gobierno dominicano está haciendo un gran esfuerzo. Particularmente nosotros pensamos que si lo miramos desde el punto de vista fiscal es un esfuerzo insostenible, no hay forma con estos niveles de recaudación que tiene el gobierno de que pueda simultáneamente mantener un nivel de inversión en educación como el que tiene, cuando al mismo tiempo también tiene que garantizar y velar porque el crecimiento económico futuro se sostenga, para lo cual es necesario llevar a cabo programas de inversiones públicas en infraestructura física que al mismo tiempo mejoren la competitividad de la economía y nos permitan seguir creciendo. En resumen, con relación a este tema de la inversión en educación como porcentaje del PIB, nosotros no recomendamos el uso de este indicador. Nos parece que es un recurso eminentemente populista, ese tipo de indicador, y más interesante es ver lo que se está gastando por estudiante, ver qué esfuerzo hacen otros países, pero al mismo tiempo siempre tener en el trasfondo cuál es la capacidad fiscal del gobierno. Porque no nos parece responsable que un organismo como el BID le diga a República Dominicana que suba del 4% al 8% del PIB la inversión en educación, cuando un gobierno lo que tiene el dominicano una presión tributaria de 14%. O sea, ¿en qué país del planeta Tierra usted va a ver que el 60% prácticamente de los ingresos tributarios del gobierno lo invierte únicamente en educación? Eso no existe. Eso no existe. Entonces, una cosa es que un país tenga una presión tributaria de 30%, entonces puede invertir el 8% en educación, y otra cosa muy diferente es que usted le pida a un país con 14% que invierte esa misma cantidad. O sea, hay que ser cuidadoso, hay que ser responsable, hay que ser prudente, y uno no puede exigirse más allá de lo que se puede dar. Lo otro es que el peso que se gaste en educación, se gaste bien. Uno no está seguro de que todos los países de la región gastan bien estos recursos. No todos los maestros de la región, inclusive los de República Dominicana, reúnen las condiciones que hoy día el mundo necesita y los estudiantes de hoy necesitan para que ellos impartan docencia. No todos tampoco son reentrenables. Mucha gente piensa, no, pero calificando a los maestros
Vamos, eso no es verdad, eso se le está hablando mentira al país cuando se dice eso. No todos los maestros están en capacidad de adquirir nuevas técnicas, nuevos conocimientos. Hay maestros que lo responsable, lo valiente y lo correcto es que se les dé ya un retiro vitalicio, una renta vitalicia, se van a su casa y dejan el espacio de la docencia a maestros más calificados que lo puedan suplantar. Eso es mucho más responsable y es mucho más serio para garantizarle a los estudiantes la posibilidad de adquirir conocimientos de acuerdo a lo que son estos patrones mundiales de adquisición de conocimiento y educación que se están viendo. Tengamos en cuenta que si no hacemos este esfuerzo para mejorar la calidad en el proceso de la enseñanza, hay otros países que sí lo están haciendo. Es verdad que en el Asia no están invirtiendo el 4% del PIB, están invirtiendo el 1, el 2%, pero esos países tienen un PIB de una magnitud tan extraordinariamente alta que eso es mucha plata. Y esa plata la invierten en tener cada vez mejores profesores, porque han entendido que ese es el éxito fundamental de cualquier reforma educativa. Yo no estoy seguro de que en República Dominicana estamos totalmente convencidos de que vamos a necesitar profesores de muchísimo más calidad que los que tenemos, y si estamos convencidos de que no todos los que tenemos hoy día son realmente reentrenables. Mientras no comprendamos eso y asumamos esa realidad, por más dura que sea, vamos a estar invirtiendo dinero en proporciones insostenibles en el sector de educación. Y quizás no vamos a ver hasta dentro de mucho tiempo, quizás, mejoras en los resultados de las pruebas internacionales en las que participen los estudiantes de la República Dominicana. Volvemos con el próximo segmento. Hacemos una pausa.